Las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual generalmente se adquieren por contacto sexual. Los organismos que causan las enfermedades de transmisión sexual pueden transmitirse de una persona a otra por la sangre, el semen o los fluidos vaginales y otros fluidos corporales. En ocasiones, estas infecciones pueden transmitirse de forma no sexual, como de madre a hijo durante el embarazo o parto, o a través de transfusiones de sangre o agujas compartidas. Las enfermedades de transmisión sexual no siempre presentan síntomas. Es posible contraer enfermedades de transmisión sexual de personas que parecen estar perfectamente sanas y que ni siquiera saben que tienen una infección. Puede tener diversos signos y síntomas, incluso la ausencia de síntomas. Es por eso que pueden pasar desapercibidas hasta que ocurren complicaciones o hasta que se diagnostica una pareja. Los signos y síntomas que pueden indicar una infección de transmisión sexual incluyen los siguientes: llagas o protuberancias en los genitales o en la zona oral o rectal, olor o ardor al orinar, secreción proveniente del pene, flujo vaginal inusual o con olor extraño, sangrado vaginal inusual, dolor durante las relaciones sexuales, olor e inflamación de los ganglios linfáticos, particularmente en la ingle, aunque a veces más extendidos, dolor en la parte inferior del abdomen, fiebre, erupción en el tronco, las manos o los pies. Los signos y síntomas pueden aparecer unos días después de la exposición o pueden pasar años antes de que tengan algún problema perceptible, según cada organismo. Acude a un médico inmediatamente si ya eres sexualmente activo y podrías haber estado expuesto a una infección de transmisión sexual. Si tienes signos y síntomas de una infección de transmisión sexual, programa una consulta con un médico. Hola, ¿cómo están? Gerardo Cuesta. Trabajo con información de vida con los expertos de la salud. Recuerden, los mejores especialistas de México transmiten en este espacio de Por Tu Bienestar. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como todos los que presentamos aquí en este programa, con un especialista de la salud, el doctor Quintín Héctor González Contreras. ¿Cómo estás, doctor? ¿Bien? Bien, Gerardo, buenos días. El tema al que me refiero es enfermedad de transmisión sexual. Vamos a verlo desde la óptica del doctor y obviamente pues le recomiendo que esté presente y que escuche y vea todo lo que vamos a manifestar el día de hoy en estos bloques de información. Doctor, el tema pues es un tema amplio como todos los que se tocan en cuanto a salud y calidad de vida, pero es un tema de primera necesidad, doctor, actualmente, y siempre lo ha sido, ¿no? Porque las enfermedades de transmisión sexual pues están a la orden del día y a cualquier persona le puede pasar por muy protegido que esté también. Entonces eso es importante, ¿no? Tener un poco de cultura, ver todas las posibilidades que hay las posibilidades que hay para poder protegerse, ¿no? Pero también, pues, que esté enterado de toda la gama de posibilidades también que hay para contagiarse. Doctor, háblanos acerca del tema a tratar, por favor. Bienvenido. Muchas gracias, Gerardo. Gracias por estar aquí en las instalaciones de la Clínica de Gastroenterología del Hospital HMG Coyoacán. Efectivamente, las enfermedades de transmisión sexual es algo muy frecuente y que cobra también muchas vidas. Hacia finales de los 80s, o a principios más bien, se puso de moda la enfermedad por el VIH, por el virus de la inmunodeficiencia humana o SIDA. Y ahorita, tal vez a 40 años atrás, se nos olvida un poquito porque pues estamos viviendo una pandemia diferente, ¿no? Sí, doctor. En una pandemia de enfermedad respiratoria, de COVID. Sin embargo, en su momento, este padecimiento generó muchos decesos, yo diría a nivel mundial incluso millones, tal vez no con el mismo enfoque que está pasando en este momento, porque evidentemente, pues como su nombre lo indica, estas enfermedades afectaban más a población homosexual
a población promiscua y con ciertas pues, distracciones o deficiencias en cuanto a los cuidados al momento de tener relación sexual. Pero hay algunas enfermedades, como particularmente el VIH, que no solamente es la cuestión sexual, desde luego es un factor importante, pero también se puede transmitir a través de transfusiones, a través de secreciones, a través de otras medidas. De tal manera que a veces pensamos, enfermedad de transmisión sexual solamente es SIDA o VIH o gonorrea o sífilis, pero no, también tenemos otras enfermedades muy importantes por los riesgos de transformación en cáncer a nivel del conducto anal, como la infección por el virus del papiloma humano, que si salen subtipos 16, 18, 21, aumenta el riesgo de cáncer epidermoide del conducto anal, o puede contagiar a su pareja, a la mujer, y aumenta el riesgo de cáncer cervicouterino. Entonces estamos entre un grupo de enfermedades que por sí solas pueden generar morbimortalidad, específicamente en el caso del VIH, pero también otras enfermedades te predisponen a padecimientos más serios. Y aquí la cultura o la educación sexual es muy importante que nosotros la empecemos a promover, a inculcar en los hijos, en los familiares, desde que están jóvenes, porque justo en la adolescencia es cuando empiezan las prácticas sexuales y es ahí donde no se protegen, y no solamente los hombres, sino también las mujeres tienen un grado de responsabilidad. Finalmente, si el hombre no se quiere proteger, pues la mujer está en todo su derecho de decirle, pues así no jugamos, ¿no? Claro. Si no hay gorrito, no hay fiesta, ¿no? Si no hay gorrito, no hay fiesta. Pues sí es importante, porque finalmente, pues por mucha experiencia que tenga, siempre uno a veces cae en ese tipo de prácticas de alto riesgo y lamenta las consecuencias después. Pero vamos a platicar. Me gustaría que vayamos desmenuzando el tema paso a paso. Recuerden, estamos transmitiendo el tema central, enfermedad de transmisión sexual. Está conmigo el doctor Quintín Héctor González Contreras. Bien, doctor, ya comentaste un poco acerca de lo que representó en su momento el VIH, y que obviamente es una enfermedad que es mortal. Se empezó a manifestar en la comunidad gay en esos momentos, pero ya sabemos que no nada más la comunidad gay puede ser portadora del virus. En fin, vamos a hablar, también hablaste un poco del virus del papiloma humano, que ese es otro tema muy importante. Todo esto son para temas especiales, pero vamos a hablar en general de todo. Las enfermedades de transmisión sexual. Pueden haber dos formas de presentarse. A nivel de bacterias y a nivel de virus. ¿Estamos en lo correcto, doctor? Principalmente sí. Por favor, háblanos acerca de ello y menciona algunas, por favor. Bueno, en el caso de los virus, hablamos del virus del papiloma humano, por ejemplo, sí, que afecta una enorme cantidad de población, y desafortunadamente vemos en ocasiones pacientes cada vez a edades más tempranas, ¿no? Adolescentes que empiezan su vida sexual activa, que no existe protección. Hoy día se hace énfasis también ya en la vacunación, ¿no? En la vacunación cuando vas terminando más o menos la primaria, a los 10, 12 años, que es cuando mejor efecto tiene, cuando aún no has tenido contacto con el virus. Una vez que ya se establece la enfermedad, o que ya hay un estudio que haya salido positivo, ya no es tan efectiva la vacuna. O sea, la vacuna es preventiva, únicamente. Es totalmente preventiva. Y está enfocada justo en el grupo de mayor riesgo, que son los adolescentes. Eso no quiere decir que por el hecho, y de nueva cuenta haciendo la analogía con la pandemia que estamos viviendo, no quiere decir que porque ya te vacunaste estés protegido. Sí, no es una garantía. Dejes de utilizar las medidas de seguridad. Es una medida que te favorece, pero no quiere decir que por eso vayas a tener encuentros ocasionales y con la primera que te salga tengas una relación, o tengas múltiples parejas simultáneamente, y sobre todo que dejes de utilizar
una protección, ¿no? Sí, el preservativo en el caso de los hombres. Es lo que ha disminuido mucho la transmisión de estas enfermedades. Y como te comentaba, no solamente en los hombres, porque uno puede ser el portador y puedes contagiar a la pareja. Entonces, a lo mejor tu esposa o tu pareja con la que vives o con la que tienes una vida sexual se porta muy bien, es fiel contigo, pero si tú tienes 2 o 3 parejas y no te cuidas, pues puedes llegar y transportar una enfermedad a tu pareja que es estable. Sí, eso es frecuente, doctor, pero también se da al revés, o sea, de las dos maneras, ¿no? Porque, bueno, no vamos a pecar aquí de puritanos ni nada, sino estamos viendo desde un enfoque médico la parte de enfermedades de transmisión sexual. Y también esto tiene que ver, que ya lo platicaremos en el siguiente bloque, si te parece, con el tipo de educación. La educación sexual es muy importante adquirirla desde joven porque finalmente te va a dar decisiones importantes que tomar en un presente y en un futuro. Desde luego. Muy bien, doctor. Sigamos en comunicación con el auditorio. Recuerden, estamos en su programa Por Tu Bienestar. Regresamos. Bien, regresamos. Esto es su programa Por Tu Bienestar. Aquí los expertos de la salud transmiten información de vida. Y seguimos con el tema de enfermedades de transmisión sexual con el experto, el especialista, el doctor Quintín Héctor González Contreras. Doctor, sigamos con este tema tan importante que hemos tocado a nivel general, pero retomando el bloque pasado, comentaste acerca del virus del VIH, la parte del papiloma humano. Esas, digamos que son enfermedades causadas por virus, pero también hay enfermedades causadas por bacterias. Por favor, explícanos al respecto. Mira, las enfermedades bacterianas, una muy común es causada por una bacteria que se llama clamidia. Clamidia, la importancia que tiene es que si, por ejemplo, la mujer es portadora de la infección y queda embarazada, al momento de que el bebé pasa por el conducto vaginal, puede causar ceguera en el recién nacido. Entonces es una enfermedad muy importante de diagnosticar. Hay otras enfermedades también bacterianas como Neisseria gonorrhoeae o gonorrea, que también te puede dar manifestaciones no solo locales, a veces te puede causar manifestaciones sistémicas, al igual como sucede con la sífilis, que en el caso de sífilis tenemos enfermedad primaria, que son básicamente el chancro, la localización a nivel de genitales, pero después tenemos sífilis secundaria, y en la terciaria podemos tener afectación del sistema nervioso central, afectación incluso ósea, entre otras cosas. Entonces, hay ocasiones en las que puedes tener manifestaciones a nivel de los órganos genitales, pero hay otras enfermedades que también se pueden transmitir por esa vía, por ejemplo, hepatitis B, hepatitis C, y que no vas a tener como tal manifestaciones a nivel genital, pero vas a tener una enfermedad sistémica. Entonces, cuando hablamos de una protección al momento de tener relaciones, no solamente estamos hablando de que te vaya a dar, te vaya a salir un chancro, te vaya a salir un condiloma o vayas a adquirir una bacteria, traiga, en el caso de las mujeres, una vaginitis o una cervicitis. Estamos hablando de enfermedades que pueden ser sistémicas, como SIDA, como hepatitis principalmente, ¿no? Entonces, y hoy día, si bien ha habido muchos avances en los tratamientos, ¿no? Por ejemplo, ya para hepatitis C ya hay un tratamiento curativo, pero ¿sabes cuánto cuesta? Me imagino que ha de costar un dineral. Casi $1 millón. Sí, claro. Entonces, estamos hablando que las consecuencias en cuanto a los costos y en cuanto a los efectos secundarios de los medicamentos, porque si vamos a la expectativa de vida de un paciente que adquiría la infección por VIH hacia finales de los 80s o principios de los 90, era de pocos meses o años. Se complicaban con enfermedades tipo linfomas o infecciones respiratorias, por Cistis carini, entre otras cosas. Hoy día los esquemas de tratamiento antiviral permiten sobrevidas mucho más largas y también permite que el paciente tenga una carga viral en sangre casi a veces incluso no detectable. O sea, que puede seguir su vida. Sí,
aunque eso no te quita que seas portador. Sí, o sea, teniendo un virus ya eres portador y ya no, digamos que lo tienes en el organismo siempre, Y ¿no? volvemos al punto de la educación, porque uno en esta profesión, digo, no voy a entrar en detalles por cuestiones de secreto médico, pero te enteras de Claro. muchas situaciones que a veces desgraciadamente llegan a contagiarse por cuestiones de abuso o en una mala borrachera de repente pues acaba mal y ahí pescan la infección. Y hay muchos que quedan con resentimiento y desafortunadamente, aunque ya lo saben que son positivos, No les interesa. andan contagiando a medio mundo. No, está complicado. Y eso es triste, es lamentable, porque finalmente pues hay gente que no tenía la necesidad o no tenía por qué verse tal vez contagiado. Sí, Y desgraciadamente sucede. sucede. Pero bueno, eso ya es en el caso de una enfermedad, digamos, que acabas de comentar, que digamos que es mortal en este caso, ¿no? O prolongada, ¿no? O que no se puede, o que no se cura, sino se controla. Pero digamos que hay otras enfermedades que se pueden tratar. Claro. Se pueden tratar con, por ejemplo, no sé, se presentan mucho, no siempre las enfermedades de transmisión sexual es por vía sexual, ¿no? Tú lo comentaste en un blog, que puede ser por vía de inyección, o sea, de alguna inyección, o puede ser por, pues no sé, condiciones externas, una alberca, por ejemplo, ¿no? Un baño sucio, ¿no? Alguna enfermedad. Las enfermedades de transmisión sexual se llaman así porque justo se transmiten por esa Ok, vía. Puedes tener una vía alterna de transmisión de acuerdo. de la misma enfermedad. Por Sí. ejemplo, hepatitis, específicamente hepatitis B, hepatitis C, Por- la puedes adquirir por una transfusión, Por una incluso transfusión. por procedimientos dentales, por uso de agujas contaminadas en el caso de las drogas, eh, entre otras cosas. Una infección vaginal, por ejemplo. Una infección vaginal generalmente, o puede ser porque la mujer tenga mala higiene, o pueda tener enfermedades que favorecen ese tipo de infecciones. Por ejemplo, si es una mujer diabética descontrolada, tiene más riesgo de infecciones por hongos. Y eso no necesariamente es porque tenga múltiples parejas, sino ¿La menstruación tiene que ver? La menstruación no como tal, pero la limpieza sí es importante, la higiene Sí. de esa zona, porque es una cavidad que mantiene un pH diferente, que mantiene cierto grado de humedad, y eso te favorece el desarrollo de hongos, de bacterias. Aquí lo ¿Se importante... solucionan? Sí. O sea, no hay que alarmarse tanto. No tienes que alarmarte, pero si tiene sintomatología la mujer, y ahí quizás hablemos ahorita un poquito de cómo alertar si está pasando algo. O sea, si tienes un flujo diferente, una secreción que ya no es transparente, sino que es blanca, con grumos, o amarillenta o verdosa, de mal olor, o sea, fétida, eso nos habla de un proceso o bacteriano o por hongos. Ujú. Y sí hay tratamiento, desde luego. O sea, una cervicovaginitis se trata con óvulos o con medicamentos. Los antimicóticos Antimicóticos o antimicrobianos o antibióticos y se va se puede combinar las dos maneras de tratamiento. En ocasiones hay que combinarlas. La cuestión aquí es que a veces no recibe tratamiento la pareja. Y si la pareja ya está, digamos, contagiada también, aunque no tenga la misma Es un sintomatología, contagiadero. pues va a volver a recidivar. Entonces, por ejemplo, el tratamiento, si Ese es se llega, normalmente. exacto, o si tienes múltiples parejas, te darán todas las parejas, porque si no, también eso es un problema. Eso se presenta, por ejemplo, en las mujeres, pero en los hombres sí se presentan manifestaciones cuando es una infección por hongos. Sí, desde luego puedes tener comezón o puedes tener Vías urinarias. una secreción más abundante alrededor del glande. Las infecciones de vías urinarias en el hombre son poco frecuentes, Ujú. porque el tamaño de la uretra es mucho más grande que en la mujer. La mujer mide 2 centímetros y en el hombre puede medir 13, 14 o más centímetros. Normalmente las infecciones de vías urinarias son por vía ascendente, por eso es más común la cistitis de luna de miel en la mujer. Ya. En el hombre
tiene que haber factores predisponentes. ¿Cómo cuáles? Como diabetes o alguna malformación en las vías urinarias, por ejemplo, un divertículo vesical, la próstata inflamada, ureteral, problemas obstructivos por crecimiento prostático. Eso sí te favorece que tengas infecciones de vías urinarias. Bueno, vamos a seguir con el tema, doctor, en el siguiente bloque. Esto es Por tu Bienestar, información de vida con los expertos de la salud. Regreso. Bien, esto es Por tu Bienestar, información de vida con los expertos de la salud, tema central que estamos trabajando, enfermedades de transmisión sexual, y vamos a esta parte de conclusiones, recomendaciones de acuerdo al tema, con el doctor Quintín Héctor González Contreras. Doctor, pues sí es bueno, vamos, este tema de enfermedades de transmisión sexual pues, se amplía mucho porque pues, hay muchos, hay muchos tipos y nos puede llevar pues, muchos programas para trabajarlo. Pero a nivel general, bueno, ¿qué puedes resumir de las enfermedades de transmisión sexual para empezar a hablar de tratamientos y medidas de prevención y estudios al respecto? Yo creo que lo más importante en este tipo de padecimientos sin duda es la educación sexual. La educación sexual, tanto en hombres como en mujeres, enfocada a la protección. No está prohibido y es una parte normal el deseo sexual, la fisiología de nuestro cuerpo. Por supuesto que vamos a llegar a una edad, a un momento en el que vamos a tener que explorar tanto con personas del sexo opuesto y bueno, a veces va a tener que ser también, si dependiendo de la preferencia sexual, puede ser también del mismo, pero siempre con una protección. Eso no quita el que sea heterosexual o del mismo sexo, que no exista mecanismos de protección. Y los mecanismos de protección principales pues, son el uso de preservativo, desde luego conocer más a la persona con la que uno se va a involucrar. Los encuentros ocasionales es muy complicado poder saber los antecedentes, con quién anduvo, cuántas parejas, nunca nos lo van a decir a ciencia cierta y eso generalmente puede condicionar un mayor riesgo. Por supuesto que si tienes también relaciones con personas sexoservidoras, pues te incrementa más. Sí, claro, el riesgo es mayor, doctor. Ahora, si le combinas alcohol, uso de drogas, agujas contaminadas, múltiples parejas, pues va a incrementar mayormente este riesgo. Y también considerar que no siempre las manifestaciones van a ser únicamente a nivel de los órganos genitales, o sea, no por el hecho de que no tengas, en el caso del hombre, comezón o secreción a través del pene, o en el caso de las mujeres de igual manera un flujo o alguna lesión. Eso no quiere decir que no puedas tener una enfermedad sistémica, que no hayas adquirido VIH o hepatitis o alguna otra cosa. Entonces hay pruebas, ¿no? Los exámenes prenupciales, por ejemplo, te hacen una prueba de BDRL. Que es a ver, vamos poco a poco, ahí me gustaría que... A ver, el BDRL se llama... Una prueba para detección de sífilis. BDRL, ok, ¿qué otro? La prueba de ELISA para VIH. ELISA. Sí. Así se pide. ¿Se necesita receta médica o puedes llegar No, tú a pedirlo a algún laboratorio? No necesariamente. BDRL, ELISA, ¿qué otro? Esas son las dos pruebas principales y bueno, pues te hacen también un panel viral de hepatitis. Ya dependiendo de la sintomatología que tengas, habrá cultivos para ver bacterias. A veces hay que hacer biopsias, por ejemplo, en el caso de una enfermedad que se llama molusco contagioso. En el caso de los condilomas, pues el tratamiento es quitarlos porque si no siguen creciendo. Sí. Pero ahí se manda a hacer un estudio que se llama tipificación para ver los diferentes subtipos, porque el VPH hay como 100 diferentes subtipos. ¿Qué es VPH, perdón? Virus del papiloma humano. Gracias, doctor. Pero no todos los subtipos te predisponen a cáncer epidermoide. Entonces, por eso se manda a tipificar para estar seguro. Una de las lesiones, para saber qué tan frecuente tiene que ser la vigilancia. ¿No? Sí. Hay que estar haciendo, en el caso de infección vaginal o cervical, colposcopías, y en el caso de infección perianal, anoscopías de alta resolución. Y eso nos permite
identificar lesiones sospechosas y tomar biopsias de manera temprana, Claro. no hasta que el paciente tenga ya un cáncer epidermoide bien desarrollado. En el caso también, por ejemplo, de infección por gonorrea, bueno, el exudado, la secreción así purulenta es muy característica. ¿Exudado qué es, doctor? Es sea, goteo. secreción, como sí, pus. líquido. Ujú. Como pus. Un líquido así blanquecino, Ya. amarillento. En el caso de la gonorrea puedes tener, si tienes prácticas anales, puedes tener una proctitis por gonococo, por gonorrea. Sí, o sea, aquí no estamos cuestionando las preferencias sexuales, porque finalmente cada quien es libre, tiene libre albedrío de practicar lo que la intimidad sexual de la forma que le parezca. Aquí lo que se trata es de ver las consecuencias y la forma de protegerse. Pero, por ejemplo, en el caso tuyo que eres coloproctólogo, me supongo que mucha comunidad, pues digamos, ¿cómo se le llama? LGBT, pues te consulta, ¿no? Por las cuestiones de los problemas anales, ¿no? En este caso, doctor, Sí, ¿ahí sí. qué puedes decir al respecto? Pues Lo mismo. Lo más importante es la protección. O sea, el condón, Exactamente, el uso de preservativo como tal. porque es la única barrera defensiva que puedes tener y que te puede disminuir considerablemente el riesgo. Ahora vamos a poner un caso ya de tratamiento. Que haces el tratamiento, tuviste una infección, vamos a poner de nivel bacterial, por darle un ejemplo. No sé, por ejemplo, una candidiasis, o etc. Si te haces las pruebas, ¿se las tienes que hacer antes del tratamiento o después del tratamiento? Bueno, en el caso de una infección por hongos, por cándida, el diagnóstico es clínico. O sea, ves la secreción blanquecina, ves las placas ahí a nivel de la vagina, la paciente tiene flujo, tiene comezón, no necesitamos hacer cultivos ni pruebas, le damos tratamiento directamente, óvulos a base de nistatina o algún antimicótico, ¿no? Miconazol, itraconazol, Sí, y con eso normalmente se va a ceder la infección. de acuerdo, doctor. Entonces ahí no necesitas, pero es importante que también reciba tratamiento la pareja, porque se queda contaminado ahí el pene, y entonces aunque la mujer termine su tratamiento, le da cuenta la vuelta. Vamos a suponer que se tiene el tratamiento adecuado. Después, ¿cuándo se puede volver a tener relaciones después de una enfermedad? El tratamiento O sea que, son ¿cuántos? 10 días. 10 días, más o menos, en promedio. Ya sin problema. Exactamente. O sea, y si te hacen los estudios y la pareja sale negativo en todos los estudios, pues, y practicas una actividad sexual monogámica, pues no tendrías ningún problema sin usaras condón. Hago esas preguntas porque son preguntas básicas. Si es tu pareja estable, si es tu esposa, y de los dos lados hay una fidelidad, y no debería de haber problema. Pero también hay ocasiones en las cuales por alguna razón llega a la impositiva la esposa, y puede haber incluso consecuencias hasta de divorcio, ¿no? Porque dice, bueno, ¿de dónde lo pescaste? Y yo, no. Sí, no, pues y eso es al orden del día, ¿eh? Y hay que hacerle ahí también un exudado de la uretra al esposo para ver si no era portador o si no se había contagiado. O sea, es un tema que no solamente es un tema de salud, sino que también puede tener implicaciones incluso hasta legales, ¿no? Porque seguro puedes decidir en un momento hasta divorciarte de tu pareja porque dices, bueno, pues si yo no estoy haciendo nada, si yo me estoy portando bien, pues de dónde me sale que... No, y así hay muchos casos, doctor. Pero bueno, ya será para otros programas que sigamos platicando de ello. ¿Con qué concluyes, por favor, para terminar la emisión? Digamos, el bloque de información. Vamos a concluir diciendo que la educación sexual es lo fundamental para tratar de frenar la transmisión de este tipo de enfermedades. La buena cultura de protección va a disminuir importantemente el que los pacientes o los seres humanos nos contagiemos de alguna de estas enfermedades, y que pueden llegar a ser muy, incluso de consecuencias fatales, ¿no? De acuerdo, doctor, pues gracias.
gracias de verdad, información importante como siempre que manejas y que transmites al público en general y a las personas que sintonizan por tu bienestar. Nos vemos en la siguiente emisión contigo. Esto es Por tu Bienestar.